Claves de la semana. Seguimiento de noticias internacionales elaborado por CESTE. Buenos días, estos son los titulares más importantes de la semana. Encarecimiento internacional de los fertilizantes. Apertura al exilio en Cuba. Caracas abre su subsuelo a la inversión extranjera. Estados Unidos amplía licencias para fertilizantes venezolanos, pero mantiene el control financiero. Se aprueba el Plan Quinquenal chino 2026-2030. India negocia con Irán aliviar el shock energético. Especial conflicto Oriente Medio. Continúa el bloqueo del estrecho. Senegal sigue haciendo frente a sus obligaciones deudoras pese al temor a un default. Comenzamos este repaso fijándonos en los fertilizantes, porque aparte de la severa distorsión que está provocando en el mercado de los hidrocarburos, el conflicto de Irán también está tensionando de forma preocupante esta industria. El Golfo Pérsico concentra cerca de la mitad de las exportaciones mundiales de urea y azufre, dos de los principales abonos utilizados en la agricultura. Arabia Saudí e Irán son, con diferencia, los mayores productores de la región. La interrupción de la navegación por el estrecho de Hormuz ha provocado un aumento superior al 50% de los precios de la urea, que se sitúa actualmente por encima de los $600 la tonelada. Por su parte, la cotización del azufre se ha incrementado más de un 40% hasta aproximadamente $600 la tonelada. Entre los países más expuestos se encuentran Kenia, Pakistán, Sri Lanka, Somalia y Tanzania. En todos ellos, los fertilizantes importados del Golfo representan más de una cuarta parte del total. Por si fuera poco, la industria se enfrenta a un riesgo añadido: el encarecimiento del gas, la principal fuente de energía utilizada en el proceso de fabricación de fertilizantes. Esta distorsión se produce en un momento especialmente sensible, apenas unas semanas antes del inicio de la siembra de primavera en el hemisferio norte. Por ello, se teme que en el caso de que el conflicto se prolongue varios meses, el encarecimiento y la escasez de abono podrían provocar una caída de la actividad agrícola. También continúa la preocupación en torno a Cuba. Tras abrir la semana pasada un mayor espacio al capital privado dentro de la isla, Cuba da ahora un paso de otra naturaleza: permitir la inversión por parte de los cubanos en el exterior y tender un puente económico hacia Estados Unidos. La medida no se limita a una apertura genérica, sino que permitiría a emigrados y exiliados entrar como socios o dueños de pequeñas empresas, asociarse con cooperativas e incluso participar en proyectos de mayor escala en sectores como turismo, energía o infraestructuras. El gobierno cubano asegura además que está dispuesto a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses, lo que sugiere que los contactos con la administración Trump empiezan a traducirse en señales económicas concretas, aunque todavía se desconoce su alcance real. Todo ello ocurre en medio de una situación de absoluta asfixia energética, después de más de 3 meses prácticamente sin entrada de combustible suficiente, lo que ha provocado apagones prolongados y un creciente malestar social. El giro tiene además una carga política evidente, porque abre una vía hacia una diáspora y un exilio tratados durante décadas desde la desconfianza oficial. Trump, por su parte, ha elevado el tono al asegurar que un acuerdo llegará muy pronto y que Washington hará lo que sea necesario. Sin embargo, este giro hacia el exterior probablemente quede como un gesto conciliador sin impacto real en cuanto a atracción de inversión y alivio de la crisis, debido a la evidente falta de garantías jurídicas, la desconfianza política y la ausencia de un marco jurídico más amplio y estable. Y todo ello mientras Venezuela también da nuevos pasos en la apertura de sus recursos naturales a Estados Unidos y al capital extranjero, con la tramitación de una ley minera que acompaña el giro ya iniciado en el petróleo. El movimiento llega tras la visita a Caracas del secretario del Interior estadounidense, Doug Burgum, junto a representantes de una veintena de compañías. Poco después, Washington autorizó transacciones como Minerven, la empresa estatal de oro de Venezuela, equivalente en su sector a PDVSA, y recibió un primer cargamento de oro venezolano valorado en $100 millones. La reforma, la primera de calado en más de 2 décadas, contempla ofrecer más seguridad jurídica, ampliar las concesiones de 20 a 30 años y facilitar la inversión en un sector clave asentado sobre el marco minero del Orinoco, una franja de unos 112.000 kilómetros cuadrados que supone cerca del 12% del país. Sin embargo, es un territorio marcado por la minería ilegal, la presencia de grupos armados, la corrupción y el deterioro ambiental, de modo que el cambio normativo solo será relevante si logra traducirse en control territorial efectivo, estabilidad productiva y confianza para la inversión. Washington también ha autorizado la importación de fertilizantes y otros productos petroquímicos procedentes de Venezuela en el contexto de la guerra de Irán, que ha provocado el encarecimiento global, como decíamos, de la energía y de los fertilizantes, y de la presión creciente sobre el campo estadounidense.
La novedad es que no se crea un esquema completamente nuevo, sino que se extiende el marco ya utilizado para el petróleo. El Tesoro amplió la definición de petróleo de origen venezolano en una licencia ya existente para incluir también fertilizantes y otros derivados. Esto permite mantener la misma lógica de supervisión, ya que al igual que en las ventas de crudo controladas por Estados Unidos, los compradores estadounidenses deben depositar los pagos en una cuenta offshore bloqueada antes de su desembolso al Banco Central venezolano. Además, el Departamento del Tesoro emitió otra licencia para trabajos en la red eléctrica venezolana, una medida orientada a sostener una infraestructura muy deteriorada y a facilitar la reactivación del sector petrolero y de otras industrias. El resultado es que, más que una normalización plena, lo que se consolida es una flexibilización selectiva para ciertos sectores en función de las necesidades energéticas y agrícolas de los Estados Unidos. Nos fijamos también esta semana en China porque el pasado 12 de marzo de 2026 la Asamblea Popular Nacional aprobó formalmente el 15º Plan Quinquenal 2026-2030. El documento, eje de la política económica, arroja pocas sorpresas, prioriza de manera contundente la autonomía tecnológica y la resiliencia de las cadenas de suministro frente a las presiones externas. Este ambicioso impulso a la autosuficiencia científica contrasta con la ausencia de nuevas medidas para abordar los problemas estructurales de la demanda interna. En efecto, en el plan no se detectan nuevas indicaciones acerca de estímulos significativos al consumo privado o soluciones de gran calado para el sector inmobiliario, que sigue siendo un lastre para la economía. Todo ello confirma que Pekín prefiere redoblar su apuesta por las manufacturas de alta tecnología como motor de crecimiento. La novedad más llamativa del plan es el concepto de apertura institucional, que se refiere a la alineación de las normas, reglamentos y estándares internos de China con las prácticas internacionales. Si bien existe cierto escepticismo sobre el alcance real de las medidas que se vayan a tomar bajo este concepto, podría suponer cambios de enorme importancia para las empresas extranjeras en el país. Incluye distintos aspectos, como adoptar estándares internacionales en cuanto a protección de la propiedad intelectual, la contratación pública y los servicios financieros, con el fin de facilitar la integración de las empresas extranjeras en el mercado chino. Pretende además una mayor armonización intrarregional con las mejores prácticas, si bien prevé utilizar regiones específicas como laboratorios para aprobar estas normas internacionales antes de extenderlas al resto del país. Y más movimientos internacionales relacionados con el bloqueo parcial del estrecho de Hormuz y el daño a las infraestructuras de los países del Golfo Pérsico. El suministro de gas en la India ha sufrido una caída crítica la semana pasada que ha obligado al gobierno a imponer un sistema de racionamiento con restricciones de hasta el 80% para los grandes consumidores. Esta drástica reducción se ha aplicado específicamente a sectores como la petroquímica, las refinerías y las plantas de energía, con el fin de desviar de forma prioritaria el escaso flujo de gas hacia el consumo doméstico y el transporte esencial. Esta jerarquización de emergencia busca proteger el día a día de la población y evitar el desabastecimiento en las cocinas de millones de hogares, lo que podría dañar la actividad industrial del país. A pesar de este complejo escenario, la diplomacia india ha logrado un respiro puntual el pasado 15 de marzo tras negociar directamente con Irán, consiguiendo que se permitiera el paso excepcional de 2 buques de GNL a través del estrecho. Aunque la llegada de estos cargamentos es un alivio, no es suficiente para levantar el racionamiento del 80% que asfixia a la industria, lo que subraya la extrema dependencia de Nueva Delhi de una resolución rápida del conflicto para normalizar su seguridad energética. Y todo ello mientras continúa el bloqueo del estrecho de Hormuz. Los intensos bombardeos han continuado a lo largo de la tercera semana del conflicto. En los últimos días, Estados Unidos e Israel han dirigido parte de sus ataques contra infraestructuras militares de la estratégica isla de Karg, donde se encuentran la gran mayoría de las terminales de exportación de petróleo de Irán. Asimismo, Israel aseguró el 17 de marzo haber matado a otros 2 altos dirigentes del régimen, Ali Larijani, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, y Golam Reza Soleimani, el jefe de la fuerza paramilitar Basij. Por otra parte, Irán continúa con su estrategia de regionalizar el conflicto. Aunque el lanzamiento de misiles y de drones ha descendido notablemente con respecto a la primera semana de la guerra, Teherán sigue demostrando una sorprendente capacidad para desestabilizar a los países de la zona. Entre otros, se han registrado ataques contra infraestructuras petroleras de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Del mismo modo, persiste el bloqueo del estrecho de Hormuz. Varios buques mercantes fueron alcanzados por proyectiles en la última semana, entre ellos el barco de granel Mayurín Ari.
Como resultado, la cotización del barril de Brent ha vuelto a situarse en los últimos días por encima del umbral de los $100. Ante la incapacidad para asegurar el tráfico marítimo, la administración estadounidense ha incrementado la presión sobre los países occidentales para que formen parte de una coalición militar para desbloquear el estrecho. El presidente Donald Trump incluso amenazó a la OTAN con enfrentarse a un futuro muy malo si los aliados no colaboraban. Varios países, entre ellos Alemania, Australia y Japón, han rechazado la propuesta de enviar buques de guerra a Hormuz. Mientras tanto, las fotografías satelitales y los datos de rastreo de barcos indican que hasta la fecha Teherán está manteniendo sus volúmenes de exportación de crudo. Y finalizamos este repaso en Senegal, porque Dakar ha realizado pagos a sus acreedores por valor de $471 millones en la última semana, evitando así un temido default. Aunque los recortes en el gasto público, los retrasos a otros prestamistas y el creciente malestar entre la población hacen temer que este esfuerzo no se pueda seguir alargando mucho tiempo. Con ello, satisfacía los cupones de varios bonos denominados en dólares y en euros. El ejecutivo senegalés está haciendo uso extensivo del mercado regional de deuda para poder satisfacer sus necesidades de liquidez. Gracias a ello, en lo que va de 2026, ha podido disponer del equivalente a $1.900 millones. Si bien estas nuevas obligaciones tienen un tipo de interés más bajo que los eurobonos, Dakar recurre cada vez más a bonos a corto plazo que pronto deberán ser refinanciados, por lo que siguen surgiendo muchas dudas acerca de la sostenibilidad de las cuentas senegalesas. También suscita preocupación la posibilidad del riesgo de contagio si el mercado de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental sigue absorbiendo deuda a este ritmo. El FMI suspendió el programa que tenía en el país en 2024 tras el descubrimiento de $13.000 millones en deuda que no figuraba en las estadísticas oficiales, un escándalo que ha sacudido los cimientos de una de las economías más consolidadas de África Occidental. El fondo ha propuesto a Dakar varias propuestas de reestructuración de la deuda en el último año, pero hasta ahora el gobierno senegalés se ha negado. Con una deuda pública que supera el 130% del PIB y un servicio de la misma que se estima en $10.000 millones en 2026, Senegal se enfrenta a unos meses muy complicados. Y hasta aquí nuestro repaso de noticias internacionales. Recuerda que puedes consultar más desde el apartado de comunicación Claves de la Semana en nuestra web ceste.com. Hasta la semana que viene.